El título del pasaje de hoy es No temas, porque yo estoy contigo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Siendo un gran apóstol, Pablo tenía mucho miedo en su ministerio de Corinto. Cuando luchamos para permanecer en el llamamiento de Dios, muchas veces entra miedo, en especial por nuestro futuro. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo podemos vencerlo? El pasaje de hoy nos da mucho consuelo y fortaleza del Señor Jesús. Ora a Dios que meditando en el pasaje de hoy, en medio de nuestro temor, podamos agarrarnos de esta palabra de promesa. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. De esta manera, Dios pueda cumplir su gran plan sobre nuestra vida. Amén. Miren los versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Al analizar las palabras de Dios, podemos darnos cuenta cómo estaba Pablo. Pablo estaba con temor. Sentía que cualquier rato los judíos furiosos le atacarían para hacerle daño. Hasta ese entonces Pablo sufría varias veces de los ataques de los judíos. También al ver que Dios le dice, habla y no calles, nos damos cuenta de que Pablo ya no quería predicar. También Dios le dijo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esto nos da a entender que Pablo quería salir de la ciudad de Corinto. Más tarde, recordando su ministerio de Corinto, Pablo mismo confesó en 1 Corintios capítulo 2, versículo 3, diciendo: Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Antes hemos visto que a Pablo casi lo matan apedreado y lo tuvieron como muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero increíblemente, Pablo se levanta y entra a la ciudad. Ahí podemos ver a un gran Pablo, pero ahora totalmente diferente. Aquí nos damos cuenta de que el ministerio de Pablo junto a la sinagoga era muy estresante por amenazas constantes de los judíos. Cada día se habría encontrado con estos judíos enfurecidos. Por otro lado, también la conversión del líder de la sinagoga, Crispo, habría enfurecido mucho más a los judíos, porque imagínense, era prácticamente como quitarle a su líder. Por esto Pablo tenía temor. Aquí podemos ver que Pablo no era un superhombre espiritual ante constantes amenazas. Pablo refleja la debilidad del hombre ante constantes amenazas y tensiones de la vida. El gran apóstol Pablo también necesitaba el consuelo y la fortaleza del Señor Jesús en su ministerio de la palabra. El vivir en este mundo como predicador de la palabra, muchas veces entra el miedo. En especial al meditar en nuestro futuro incierto, nos ataca mucho miedo. Pero en tal situación
Dios nos dice. Miren de nuevo los versículos 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios nos da su palabra de consuelo y fortaleza. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo no tenía que temer porque Dios estaba con él. Y si Dios estaba con él, nadie podía ponerle la mano encima. Dios lo iba a guiar, Dios lo iba a cuidar, lo iba a guiar por el mejor camino. Dios le dice: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Humanamente los corintios se ven muy difícil que se conviertan, pero Dios tenía mucho pueblo para levantar. Dios tenía un gran plan en Corinto usando a Pablo. Miren el versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Durante 1 año y 6 meses nadie le hizo daño a Pablo. Dios estaba cumpliendo su promesa. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Esta es la palabra de promesa de Dios para nuestra vida. El ser humano, como ser humano, puede tener miedo. Tal vez al fracaso, que no sirvo para esta obra, que no voy a crecer como pastor de su rebaño. También entra el miedo por el futuro. ¿Qué será de mi vida profesional, material? ¿Dónde voy a vivir? ¿Qué será de nuestros hijos, etcétera? También en este tiempo de pandemia entra mucho miedo por nuestra vida. Hay mucha incertidumbre. Cuando hay temor, lo último que se nos pasa en la cabeza es predicar. Pero en tal situación Dios nos dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Esta es la palabra de promesa. Dios no nos deja, Dios está con nosotros hasta cumplir su gran plan sobre nuestra vida. Amén.